Buenos días, hoy es jueves 22 de agosto del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al licenciado Clever Calle, de profesión comunicador, integrante del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca y del colectivo Yasunidos. Clever, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Ustedes están haciendo una serie de reclamos, pronunciamientos, manifiestos, incluso hicieron un plantón en los bajos de la gobernación de la SOAI para exigir que el Ministerio del Ambiente especialmente respete, respete el tema del pronunciamiento popular. Al parecer el famoso Ministerio del Ambiente, que es el que tiene que responder, el que tiene que cumplir, hacer cumplir y cumplir, no lo está haciendo. Se busca por ahí sus excusas, sus salidas, pide exámenes. ¿Cuál es la situación actual, Clever, de este tema? Muy buenos días, Jaime. Primeramente, permítame agradecerle a usted y saludarle a la audiencia por esta oportunidad de dialogar sobre un tema que es esencial para la vida de todos y todas. Eh, y creo que vale la pena empezar esta intervención señalando dos cosas. La primera es que estamos atravesando ya una sequía de alrededor de 40 días, ¿no? Ya empezaron los racionamientos de agua potable en diferentes juntas comunitarias de agua. Por ejemplo, el proyecto Nero, la Junta de Agua de Baños y en los próximos días nos comunicó el presidente de la Junta de Agua, Victoria Tarqui, que también tendrían que empezar con los racionamientos de agua. Esto justamente el día de ayer le escuchamos a la gerente de etapa referirse también al tema. Le escuché en un canal de televisión decir que casi se tendrían que tomar todo el caudal del río Tomebamba para poder abastecerle de agua a la ciudad. Eso significa, ¿no?, que el caudal del Tomebamba se quedaría prácticamente seco. Seco. Exacto, Estos días ya se ve, ¿no? Hay poquísima agua especialmente en el Tomebamba, muy poca agua. exacto. La gente camina sobre las piedras. La gente camina sobre las piedras. Entonces, y creo que lo que usted señala, Jaime, creo que viene bien también indicar que según los propios datos de la empresa municipal de agua potable, que monitorea los caudales de agua de nuestros ríos, el caudal especialmente del Tarqui, del Yanuncay y del Tomebamba, se han reducido a la mitad estos dos últimos A los años. mínimos, a los mínimos. El 2023 y el 2024, los caudales, es más notorio en el Tomebamba, pero los caudales en general de los ríos de Cuenca se han reducido a la mitad con respecto al periodo 2014-2022. Entonces, la situación ya es grave. O sea, a veces decimos, no, este es un problema del futuro. No, No, no es un problema del futuro. No es. Es estamos un viviendo. problema que ya estamos sufriendo. Y para experimentar en carne propia lo que esto significa, ¿no?, tendríamos que irnos a Turi, El Valle y Santana, que son parroquias de Cuenca, parroquias rurales de Cuenca, que se abastecen, por ejemplo, del Proyecto Nero. Hay cientos de familias que tienen racionamientos de agua potable por 12 horas. Estimado Jaime, estimados amigos y amigas que nos escuchan. Entonces, es un problema muy, pero muy grave el que estamos atravesando. A veces solamente nos quedamos en la problemática de los apagones, que también responde al mismo problema.
a la falta de lluvias, a la falta de agua en nuestros ríos, porque más del 50% del caudal que llega hasta la represa Mazar y la represa de Amalusa viene justamente de los ríos que nacen en los páramos del macizo del Cajas, los ríos que atraviesan nuestra ciudad. Entonces, es un problema extremadamente grave frente al cual tenemos que reaccionar en colectivo. Tenemos que reaccionar en Bien, colectivo. Clever. Pero vamos al tema Sí, principal, también que ocupa espacios y que ha despertado nuevamente la conciencia o tiene que despertar nuevamente la conciencia de todos, porque el tema del agua no es problema de unas pocas personas, no es problema de unas pocas comunidades. El problema sí. de la falta de agua es un problema que va a afectar a nivel mundial a todos. El día de mañana y hoy mismo ya estamos sufriendo las consecuencias. El Ministerio del Ambiente, dicen ustedes en el comunicado de prensa difundido, hecho público, intenta por tercera vez burlar la sentencia de la Corte de Justicia de la SUAY en el tema de la consulta popular y la no explotación minera en zonas sensibles de recarga hídrica en Quimsacocha. Efectivamente, efectivamente. Lo anterior está relacionado esta Con esto, lucha, con esta lucha en la que prácticamente, sobre todo las comunidades rurales e indígenas, han estado 20 años, que es defender nuestros páramos, las nacientes de nuestros ríos, nuestras fuentes de agua, de las actividades mineras, de las pretendidas actividades mineras. Aquí hay una larguísima lista de arbitrariedades y de irregularidades cometidas por diferentes gobiernos, estimado Jaime. Diferentes gobiernos. claro, no es Y este el único, no es este el no es único, este el no, único, no, 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 no es el único. no es el único, pero este también está cometiendo una serie de arbitrariedades. Y detrás de los gobiernos están los intereses de poderosas empresas mineras transnacionales. En este caso, nos referimos específicamente a la empresa canadiense Dundee Precious Metals. Entonces, miren, en el escenario que acabamos de hablar, de crisis, de sequía, de falta de agua, de racionamiento, justamente porque no llueve y porque nuestros páramos no se recargan, ¿no? En ese escenario pretenden continuar adelante con el Con proyecto el tema minero, de la las explotación minera. fuentes de agua. Sí, Es una sí. cosa de locos. El Seguramente, y presidente seguramente si el gobierno da luz verde, si el gobierno se vuelve cómplice y encubridor, como se dice, seguramente pues la empresa minera se llevará el oro y nos dejará vaciando las fuentes de agua, nos dejará destruyendo las fuentes de destruyendo, agua. contaminando. Recuerden ustedes que los caudales se están reduciendo. Ya lo conté con datos de etapa. Entonces, los caudales con actividades tan, pero tan impactantes como son las actividades mineras, ¿no? Que remueven millones de toneladas de roca en un ecosistema tan frágil como son los páramos. Pero no solamente que remueven millones de toneladas de roca, para lo cual requieren una enorme infraestructura, ¿no? Y una gran cantidad de personal, sino que remueven metales pesados y tóxicos, metales cancerígenos como el arsénico, que es uno de los problemas que tenemos en Quimsacocha. Miren, el gobierno, muchos sectores empresariales, no generalizo porque hay empresarios que están muy conscientes con respecto a este tema, pero el gobierno de Daniel Noboa y muchos sectores empresariales y en general la población se queja por la falta de agua, por la falta de luz, perdón, por los apagones. Pero mientras tanto, el propio gobierno y algunos de esos sectores empresariales que se quejan por los apagones que ya mismo vivimos, ¿cierto? Quieren destruir la fuente de agua que alimenta las represas y que luego nos permite generar electricidad.
Es una verdadera No se locura. entiende, no, no se entiende, no. el doble discurso, Clever, simplemente así, así nos manejan, con el doble discurso, no. Exacto. La doble moral. O sea, ellos mismos dispuestos a destruir la base natural que sustenta el sistema hidroeléctrico Paute, que Claro, se debió haber cuidado. No claro. solamente que debe estar amenazado por diferentes actividades, entre ellas la minería, sino que se debió haber cuidado y que varios gobiernos faltaron a esa responsabilidad, mi querido Jaime. No hay problema, dicen, no. Después traen las barcazas, haciendo negocios millonarios, haciendo negocios millonarios. Allí está el quid del asunto. Pero el Ministerio del Ambiente, informan ustedes en el comunicado, Clever, que le pide, le ordena a Etapa que tome muestras de agua durante 3 días en Quimsacocha. Sí, exactamente. Esta es una más de las arbitrariedades. Es una más. A ver, recordemos un pequeño antecedente. En la sentencia judicial de la Corte Provincial de Justicia del mes de noviembre del año anterior, se dice claramente que el Ministerio del Ambiente y la compañía minera vulneraron nuestros derechos: el derecho a la consulta ambiental y el derecho a la consulta previa, libre e informada. Además, en esa sentencia se dice que se violaron los derechos de la naturaleza también. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque respetar los derechos de la naturaleza significa sostener, cuidar y preservar este ciclo del agua, los bosques y los páramos que nos permiten abastecernos de agua. Entonces, esa sentencia establece eso claramente y luego establece una serie de medidas de reparación. Una de las medidas de reparación es realizar un estudio completo sobre la sustentabilidad hídrica de Quimsacocha. ¿Por qué? Porque de esos páramos de Quimsacocha, que forman parte del macizo del Cajas, dependemos Cuenca, Girón y todos sus sectores urbanos y rurales. Por eso, si ustedes revisan la sentencia, en el punto 2 van a decir, se necesita un estudio completo. Lo segundo que dice el punto 2 de la sentencia es, tiene que establecerse claramente la prelación. Lo tercero, en ese mismo punto 2 dice, no, tiene que tomarse en cuenta el informe técnico elaborado por el ingeniero Galo Ordóñez, que es una de las grandes referentes que tenemos en Cuenca, ya fallecido lamentablemente, de hidrología. Él, en el año 2018-2019, elaboró un informe y un estudio sobre el problema de la minería en nuestros páramos y evidentemente llegó a la conclusión de que realizar estas actividades en los páramos significaría destruir la capacidad de los cuencanos y cuencanas de abastecerse de agua. Entonces, Clever, pero veamos cuál va a ser la respuesta, la actitud del alcalde de Cuenca y de la gerente de Tapa frente a esta gravísima situación. Vamos a ver si se convierten en cómplices del Ministerio del Ambiente. exacto, entonces, Jaime, no, es un estudio completo el que se tiene que realizar con la participación de TAPA. Ahora, ellos no tratan de reducir caricaturescamente esa disposición, ese dictamen judicial, recogiendo una simple muestra de agua Bueno, antes de que se contamine, porque la contaminación para viene decir que todo es una maravilla, que no hay ningún problema, que no hay ninguna para decir. contaminación. Exacto. Pero en este momento no tenemos el problema. El problema viene en la fase de explotación. Por esa razón es que en el año 2021 nosotros como cuencanos respondimos a 5 preguntas relacionadas con las zonas de recarga hídrica de nuestros ríos y prohibimos la fase de explotación. Entonces, quieren ridículamente burlarse Es más, una vez más, una vez más, una vez más. Es la tercera vez. del pronunciamiento del pueblo en consulta. Y Ojo, eso es lo más importante, Jaime. Exacto. Miren, se están burlando de la sentencia judicial. Esta es la tercera vez que intentan burlar la sentencia judicial. Empezaron
con la intentona de burlar la consulta ambiental. Luego intentaron también burlar la consulta previa libre e informada. Y ahora pretenden burlar el informe que tienen que realizar con la participación de etapa. Pero lo de fondo es lo que usted señala, mi estimado Jaime. Lo de fondo es que tenemos dos consultas populares que prohibieron actividades mineras en Quimsacocha. La primera consulta popular es la del pueblo de Girón en el año 2019. ¿No? El 87% del Eso es pueblo de Girón, mayoritario. 9 de cada 10, Sí, vivieron contundente, la explotación mayoritario. absolutamente mayoritario. Prohibieron la explotación minera en el sistema hidrológico Quimsacocha. Y en el 2021, Cuenca, siguiendo ese buen ejemplo, prohibió la explotación minera metálica en las zonas de recarga hídrica de 5 de nuestros ríos, entre ellos el Tarqui y el Yanuncay. Justamente estos dos ríos son los que nacen en los páramos de Quimsacocha, es decir, los páramos de Quimsacocha, en otras palabras, forman parte de las zonas de recarga hídrica de nuestros ríos. Ujú. Este término, tal vez para muchas personas sea un poquito técnico, pero creo que se puede explicar de una forma más sencilla. Las zonas de recarga hídrica son esos lugares en donde se cosecha el agüita para que luego nuestros ríos tengan caudal. Y la naturaleza, a lo largo de tantos y tantos millones de años, ¿no? Ha logrado construir un sistema extremadamente complejo. Entonces, guarda y almacena el agua y luego la va liberando gota a gota para alimentar los cauces de Poco a nuestros poco, ríos. sí. Clever, la razón no pide fuerza, pero en este caso, en vista de que no entienden la razón, entiendo yo pues que las organizaciones, el pueblo en general, tendrá que hacerles entender por la fuerza. Es justamente lo que estamos planteando, y Jaime, usted se refería antes también al tema de alcaldía, consejo cantonal, ¿no? Porque la consulta del 2021, o sea, nace, se va construyendo en organizaciones sociales, en el Cabildo por el Agua de Cuenca, pero luego pasa al Consejo Cantonal. En el año 2020 se presentó en el Consejo Cantonal, se discutió. El alcalde actual era el presidente de la Comisión de Ambiente del Consejo Cantonal. A él le correspondía dar trámite a esa petición y tuvo un rol muy importante que nosotros reconocemos. Luego, el Consejo Cantonal, todo el Consejo Cantonal aprobó esa consulta popular. Entonces, mire, en base a los resultados de la consulta del 2021, recordemos, más del 80% de cuencanos, cuencanas, votaron por la prohibición de la explotación minera metálica. Entonces, en base a eso, luego se aprobó la ordenanza del Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan de Uso y Gestión del Suelo. Se aprobó esa ordenanza recogiendo los resultados de la consulta popular, el pronunciamiento del pueblo, y se dejó bien claro y establecido que en esas zonas de recarga hídrica, delimitadas además ya por el MATE, suman 1.900 kilómetros cuadrados, en esas zonas no puede haber explotación minera. Entonces, nos corresponde efectivamente, como usted dice, al pueblo de Cuenca y al pueblo de Girón defender nuestra voluntad, pero aquí hay una cosa muy importante. Les corresponde también a las autoridades locales, empezando por el alcalde, siguiendo por los miembros del Que ellos son Consejo parte del Cantonal, pueblo, pues Clever, defender, son parte del pueblo, son parte del totalmente, pueblo y todos son los tomamos primeros, agua. los que deberían estar al frente defendiendo, al frente, no atrás. Exacto. Y además, aquí en Cuenca tenemos 600.000 usuarios del agua y también el alcalde, miembros del Consejo Cantonal, son usuarios del agua como usted o como yo. Entonces, pero además de eso, es la instancia cantonal, políticamente hablando, más importante que tenemos en Cuenca. Entonces, sumando al hecho de que, como ya señalé anteriormente, ahí se aprobó y fue el Consejo Cantonal el que solicitó la consulta popular, se tiene que defender desde el Consejo Cantonal, desde etapa, desde la Comisión de Gestión Ambiental, los resultados de la consulta popular de Cuenca, porque Así de simple, ¿no? Así de es que simple. no hay un mejor, es el artículo.
1 de nuestra Constitución dice claramente que la soberanía radica en el pueblo y se ejerce a través de diferentes herramientas, ¿no? Autoridades elegidas democráticamente y mecanismos de democracia directa. Y la consulta popular es un mecanismo de democracia directa que, según el artículo 106 de la Constitución, es de obligatorio e inmediato cumplimiento Cumplimiento. para todas las Obligatorio e autoridades del Estado. inmediato. Obligatorio e inmediato. Esto no entienden los señores del ministerio. El gobierno no entiende esto, lo que significa obligatorio e inmediato cumplimiento. Ahí está el Yasuní también, pues. Ahí está, Ahí exacto. Y está. ese es el otro elemento que debemos tomar Claro. en cuenta. Miren lo del Yasuní y miren lo que está sucediendo también con la consulta popular de Quito del año 2023, ¿no? Para prohibir la minería en la mancomunidad del bosque, del Chocó Andino, El Chocó ¿no? Que Andino. son, exacto, son las parroquias del noroccidente de Quito. Clever. Entonces, hay una serie de hay que salir a defender nuestros derechos, la democracia, la constitución, la justicia y nuestra agua y nuestra vida para las actuales y para las futuras generaciones. Clever, ya para concluir, ¿no? El Cabildo por el Agua también hace referencia a la frase del Papa que dice, cuidemos nuestra casa común. Y ustedes no quieren creer que la Universidad Pontificia se preste para un juego del Ministerio del Ambiente. Sí, así es, mi estimado Jaime. De hecho, este comunicado, ¿no? Con el contexto de lo que ha sucedido tantos y tantos años aquí en Cuenca con respecto a la defensa de nuestras fuentes de agua, también le hemos enviado al señor rector de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, el doctor Fernando Ponce. No, porque lo que podemos nosotros observar es que se pretende cometer esta nueva arbitrariedad, ¿no? Utilizando el nombre de una institución tan prestigiosa como es la Pontificia Católica Universidad del Ecuador. Entonces, pero además, ¿no? Ahí tenemos que recordar que al ser una universidad católica, más todavía al ser una universidad pontificia, se entiende que se encuadra en el mensaje, en el magisterio del Papa Francisco. Claro. Entonces, Y ahí tenemos una encíclica muy importante, mi estimado Jaime, que es la encíclica Laudato Si. Laudato sí, claro, El Papa Francisco habla en esa valiosísima, valiosísima. valiosísima. Y ustedes pueden revisar el numeral 51 de la encíclica Laudato Si, habla sobre los gravísimos problemas que ocasionan las actividades mineras, sobre todo con respecto a la contaminación de nuestras fuentes de agua. Y habla también de todas estas estrategias que compañías mineras tienen para ir de alguna manera cooptando, qué sé yo, financiando A nivel mundial, una a competencia nivel mundial. a nivel mundial, financiando una competencia, financiando un proyecto de producción de cuyes, de aves, Mm. o haciendo ferias médicas, o repartiendo medicamentos. Y Obritas pequeñas y puntuales para es lo granjearse que la simpatía de las comunidades. Miren que es el mismo comportamiento de esos politiqueros demagógicos, ¿cierto? Que cuando llega la época de campañas empiezan a regalar machetes, camisetas, botas, kits de alimentos, la misma sucia y cuestionable estrategia aplicando Dandy Precious Metals. Y a ese tema, mi estimado Jaime, también se refiere el Papa Francisco en su encíclica. No nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Y en esa línea, desde el Cabildo también, les hemos enviado a diferentes deportistas de la SUAY Una un carta. llamado muy cordial, porque valoramos, reconocemos el enorme esfuerzo que han hecho, que están haciendo por sacar el nombre de nuestra ciudad y de nuestro país adelante. Lo que decimos es más bien que esos deportistas deben tener por parte del Estado, por parte de diferentes instancias públicas, todo el respaldo. Y ahí cuentan también con nuestro apoyo porque reconocemos su gran talento y su gran esfuerzo, pero que Para la no se foto, preste Clever, para para la que la foto, compañía Dandy Precious Metals
utilice su prestigio para engañar a la para engañar población. para la foto están primerito. Y cuando Sí. se trata de apoyarles con dinero, con implementos, están al último. Claro, eso vimos también en estos últimos meses, ¿no? Porque algunos de los deportistas de alto rendimiento que iban a participar en las Olimpiadas de París denunciaron que el Ministerio del Deporte no les estaba entregando sus remuneraciones. Aquí tenemos que entender que Ujú. cuando se es un Imagínense. deportista de alto rendimiento, se tiene que dedicar a tiempo completo. Necesitan una remuneración, ¿no? Que les dé una vida digna y necesitan un equipo para poder seguir desarrollando ese gran talento que tienen. Entonces, también desde el Cabildo saludamos esos logros obtenidos, ¿no? Yo diría que el único oro que queremos en Cuenca es justamente ese oro de Daniel Pintado o esa plata, ¿no? Del De la propio Daniel tigra, Pintado, de Lucía de la Yepes, de tigra, la de Lucía Tigra, Yepes, ¿no? o de las pesistas, las De, hermanas, de las precisas, o de de los Angie boxeadores, Paredes. los diplomas Exactamente. los diplomas olímpicos. Eso es, Esos son los méritos que hay que esos reconocer. méritos son unos grandes méritos. Y esas medallas sí nos representan. Pero que no se dejen, no se presten para que una compañía minera engañando, cometiendo una serie de actos fraudulentos e Sí. irregulares, pongan más de lo que ya estamos en riesgo el agua que tomamos todos. Bien, gracias al licenciado Clever Calle. Esperemos, Clever, a ver si es que en los próximos días, para constatar, para verificar si es que Tapa y la Universidad Pontificia se prestan para el juego, si engañan al pueblo, si le ofenden al pueblo, pero me molestaré en una próxima oportunidad para conocer cómo ha sido la actuación de estas instituciones, de estas entidades. Gracias al licenciado Clever Calle, comunicador, integrante del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca y del colectivo Yas Unidos. Clever, que tenga un buen día. Muchas gracias, Jaime. Un saludo cordial para su audiencia. Por supuesto, siempre dispuesto a dialogar con usted. Buenos días.